Esta vez es el cumpleaños de una amiga y he decidido hacerle un pie de limón, pero no cualquiera, sino versionado a un pastel, a una torta. Y es por eso que hoy te traigo el paso a paso. Queda riquísimo. Ok, vamos a comenzar con el bizcocho espectacular. 4 huevos y dejamos batir por unos 4 minutos. Y luego vamos a comenzar a incorporar el azúcar, que serán 180 gramos. Cuando triplicaron su volumen, vamos a bajar la velocidad al mínimo y agregamos 160 mililitros de aceite. Estoy utilizando de girasol. También 160 mililitros de yogur. Estoy utilizando el yogur de vainilla. Puedes utilizar 160 mililitros de leche. Cuando se incorporó todo, agrego 250 gramos de harina de trigo todo uso, media cucharadita de sal y media cucharada de polvo de hornear. Y como quiero una mezcla bien airada, le voy a estar dando con el mismo globo de la batidora, pero manualmente, hasta que no notes ningún grumito, siempre de manera envolvente. Y voy a usar 2 moldes de 20 centímetros, engrasé y papel manteca en el fondo. Y divido la masa. En uno de los moldes coloco el doble para así cortarlo a la mitad. Para la crema de limón, 400 mililitros de leche, le incorporamos 150 gramos de azúcar y dejamos allí hasta que se diluya por completo. Por otro lado, 100 mililitros de leche, 55 gramos de maicena y 4 yemas de huevo que vamos a estar mezclando para que no se vaya al fondo la maicena. Esta preparación la llevamos a la leche con el azúcar, que ya debe estar diluida, y le agregamos, bajamos la llama y vamos a estar removiendo constantemente. Verás que va espesando. Cuando comienza a hacer burbujitas, agregamos 120 mililitros de jugo de limón y vamos a estar removiendo igual constantemente para que nos quede bien lisita y cremosa. Y por último agregamos 50 gramos de mantequilla. Esto le va a aportar brillo y también cremosidad. Terminamos de cocinar por unos 3 minutos más y llevamos a un recipiente donde le estaremos colocando un papel film o un plástico a contacto. Esto es para que no se forme ninguna corteza. Dejamos enfriar a temperatura ambiente, luego llevamos a la nevera por mínimo de 4 horas y esta se volverá compacta. Así que para darle esa cremosidad vamos a llevar a la batidora por unos 2 minutos. Miren cómo queda, una crema perfecta de limón. Ahora nos vamos con un perfectísimo merengue. ¿Se acuerdan que utilizamos las yemas de huevo para la cremita de limón? Bueno, ahora vamos a utilizar las 4 claras. Lo que pesen esas 4 claras será el doble de azúcar. Esto lo llevamos a baño María, es decir, con un recipiente abajo con agua, y vamos a estar mezclando constantemente a fuego moderado, a fuego bajo, y cuando llegue a esta temperatura de 64-65 grados centígrados ya tendremos esto listo para comenzar a montar. Si no tienes un termómetro como yo, no te preocupes. Cuando notes que ya el azúcar se disuelve por completo, estará listo. Y lo batimos a velocidad alta. Cuando esté tomando consistencia, le agregamos la esencia deseada. Estoy utilizando esencia de chantilly. Sé que está listo cuando el bol enfrió por completo y el merengue está súper firme. Por aquí mis bizcochos ya están fríos. Acuérdate que en uno colocamos el doble y es por eso que lo estoy cortando a la mitad. Mira ese bizcocho perfecto, espectacular, esponjoso, el color prechocho. Y ya que tenemos todo listo y preparado, vamos a comenzar a montar esta torta espectacular de pie de limón. Miren, en una manga pastelera agregué el merengue y hago como un muro de contención. Le voy a agregar por el medio la crema de limón que hemos preparado y con el segundo piso vamos a hacer el mismo procedimiento. A mí me encanta cómo quedó el color del bizcocho, todo se ve prolijo, todo se ve bellísimo. Y me encantó cómo quedó. Es una naquette cake, es decir, una torta descubierta. Está quedando maravillosa. Por último, un pico rizado y le hago unas florecitas o como tú prefieras hacerle. Eso ya va a tu imaginación. Yo, particularmente, el pay de limón me encanta ese tostadito del merengue y es por eso que lo estoy flameando un poquito y miren, le da ese color bien bonito. Ya solo me queda decorar y es por eso que agregué una rodaja de limón, algunos arándanos y algunas moras silvestres, que es temporada y el árbol queda por mi casa, así que yo voy con mi bolsita y agarro estas moras silvestres que son bien sabrositas, son ácidas, dulces y bueno, pues quedó muy bonita esta torta. Espero que te haya gustado. Te estoy dejando todo el paso a paso desde la A hasta la Z. Si me quieres ayudar y apoyar, por favor, comparte este video, coméntalo, deja manito arriba y cuéntame qué calificación le darías del 1 al 10. Y recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Chau, chau.